Por acá viene Rubén Saavedra Torlaschi a corregirnos. No tiene sentido hablar de izquierda y derecha. Es lo que le han hecho creer, mi querido Rubén Saavedra, bajo este falso dilema que lo correcto, lo pertinente es decirles globalistas versus nacionalistas, soberanistas, ¿verdad? Globalistas y soberanistas. Sería la otra categoría de análisis, la que sí tiene sentido y que supuestamente izquierda y derecha ya no tiene sentido. En fin. Dice que ya no tiene sentido hablar de izquierda y derecha. Me parece que es que ni siquiera saben cuáles son las diferencias entre izquierdas y derechas y por qué se les llama izquierdas y derechas y por qué sí tiene sentido seguirles diciendo izquierdas y derechas. Cuando se da la Revolución Francesa, allá a finales del siglo XVIII, se lleva a cabo esta gran asamblea para ver cómo se iban a reconfigurar políticamente los franceses. Y a la derecha se sientan quienes formaban parte de las cortes, quienes querían conservar el modelo de gobierno sin un rey, pero el modelo de gobierno con el rey. A la izquierda se sientan los plebeyos, la plebada, el vulgo, la gente, los que querían un cambio radical, los que querían que el Estado dejara de pensar en sí mismo y destinara recursos a la vivienda, a la protección de los sectores más vulnerables, al mejoramiento de las calles, a que hubiera empleo. Entonces, que ahora sin contexto histórico, gente ignorante, presumida, que no tienen ni idea de lo que hablan, digan, no tiene sentido hablar de izquierda y derecha. Señores, atiendan un poco el origen de los conceptos y dense cuenta de por qué, de cuál es la pertinencia de estos conceptos. Analógicamente, cuando tú haces la analogía, te das cuenta que si bien es eso que pasó ahí en la Revolución Francesa, que después se sigue repitiendo en el mundo, ¿cuál proyecto de nación queremos para organizarnos y coexistir? El de los conservadores que piden arrebatar los beneficios sociales, que piden mano dura, que piden policía fuerte, que piden que las fuerzas del mercado se autogobiernen, se autorregulen, o el de aquellas propuestas políticas que hablen de vivienda, de salud para la gente, de mejorar la seguridad desde lo social, de acabar, de distribuir la riqueza de mejor manera. Ese es el origen. Así que me digan, es que ya no tiene pertenencia hablar de eso. Bueno, en fin. Ahora, quienes vienen a decirnos que no tiene sentido, que hay que hablar de nacionalistas y que bla, bla, entonces, ¿por qué usan YouTube? ¿Por qué utilizan Apple? ¿Por qué utilizan Oppo, Huawei, Xiaomi? ¿Por qué utilizan la tecnología global? ¿Sí me explico? Entonces, ojo con ese dato. O esto que me dice mi queridísima Pamela San Martín, ¿no? Que nos vienen a decir, ni de izquierdas ni de derechas. Pues no tienen ni idea entonces qué son. Si quieres que la riqueza de un pueblo se distribuya y que haya políticas centradas en la sociedad, en la salud, en el bienestar, en la seguridad humana, en empleos dignos, en caminos limpios, en infraestructura carretera decente, en alumbrado público, en escuelas de calidad, en hospitales con atención médica para la gente de a pie, en donde el Estado participe también en la generación de empleos dignos, que el Estado haga a las grandes empresas respetar los programas y las prestaciones para los trabajadores. Eres de izquierda aunque no lo sepas. Si por el contrario eres de los que piensa que el pobre es pobre porque quiere, si por el contrario piensas que Estados Unidos es lo mejor que le puede pasar a la humanidad y no valoras lo que se tiene adentro de casa, pues eres de derecha, aunque digas que ni izquierda ni de derecha. Y eso de que, eso ya pasó de moda. Pues no, señores, no pasó de moda porque si por algo la Revolución Francesa es paradigmática, es porque te explica, es un modelito muy sencillo que te permite explicar otras realidades, otras revoluciones, otras independencias, otros pactos sociales políticos
entre la gente de abajo y los gobiernos incluso que emergen. Ahora, si ustedes me vienen a decir los woke, los abortistas y todas estas nuevas ideologías de género, entonces hay que hablar en términos de internacionalismo, que son derechas disfrazadas. Fíjense cómo las derechas que son tajantes, que no aceptan la menor crítica, incluso un tufo fascista de desprestigiar a quien se atreva a cuestionar. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, lo que pasa en el Ecuador. Este tipo, el Noboa, el presidentito de bolsillo, viene a decir, por la democracia, gente amante de la democracia, y el tipo está violando todo, todo. El artículo 93 del Código de la Democracia, la Constitución, la misma Constitución del Ecuador la está violando y se atreve a hablar de democracia. Son los que mejor y los que más hablan de libertad y democracia y son los más represores, lleno de militares. Me dice mi queridísimo Tomás Rodríguez, te enganchaste elevadamente con el comentario ni izquierda ni derechas, pocas veces te veo molesto como ahora. No, para nada estoy molesto, mi querido Tomás. Al contrario, es una oportunidad para decirle a la gente, mostrarle a la gente desde el origen histórico cuáles son las diferencias, porque mucha gente no lo tiene claro. Aquel que confunde el wokismo progresista, que de progresismo nada más tiene la fachada, con izquierda está mal. O sea, no tiene ni idea de lo que es. Cuando hablamos en la vida cotidiana de reorganizar el pacto social, centrado en la gente más vulnerable, centrado en la sociedad, esto que decía López Obrador en México, por el bien de todos, primero los pobres, el potenciar potenciar, a engrosar las clases medias, no llenándolas de la gente que antes era rica y que cayó en desgracia y que se hizo clase media, sino de la gente que no ha tenido oportunidades en la vida para crecer, pues a eso sacarlos a la clase media, tener clases medias potentes, fuertes, eso es izquierda, apoyar a los obreros, apoyar a los campesinos, tener la propia industria agrícola fuerte, eso, el tener acceso a la educación, el que se te garanticen tus derechos, por ejemplo, en términos jurídicos, en términos judiciales, el debido proceso. Quienes se saltan el debido proceso son derechistas, aunque naveguen con bandera de derecha, de izquierdas. Entonces, lo que motiva esta reflexión, el que me detenga, si estoy hablando de Trudeau, lo que motiva esta discusión de las izquierdas y las derechas, es que yo hice el comentario detonante. Toda izquierda farsante, toda izquierda mediocre como la de Argentina con Alberto Fernández el Albertibio, o como lo que le pasa a los españoles con Pedro Sánchez que se autodenomina de izquierda, ¿cómo vas a ser de izquierda si quieres llenarle de dinero los bolsillos a las grandes industrias militares, a las corporaciones militares? ¿Cómo vas a ser de izquierda si favoreces a los empresarios de siempre, si les perdonan los impuestos a las grandes empresas, si paga más impuestos una familia X que una empresa que además buena parte del capital que gana en tu país se lo lleva a su país de origen? ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú tienes, cuando tú tienes a un grupo político, por más que se autodenomine de izquierdas, si es woke, si habla de libertades, pero en los hechos, más policía, más ejército, menos debido proceso, más perdonarle impuestos a los multimillonarios, eso es de derechas. Y una izquierda farsante termina por traernos a un Donald Trump, termina por traernos a un Javier Milei, a un Jair Bolsonaro, termina por traerte a una Ursula von der Leyen, termina por traerte a un Merz, que es lo que les va a pasar en Alemania, o como les pasó en Corea del Sur, a un Yoon Suk Yeol, que se quería tirar todo el sistema surcoreano diciendo que iba a cazar a los adversarios políticos por ser pro Corea del Norte, o sea, fumados de remate. Así que esta es la verdadera razón por la que decimos las cosas. Todo gobierno que no ejerce, que no materializa políticas públicas en favor de la sociedad y que por el contrario rearma a sus fuerzas armadas. Miren esto que hizo, por ejemplo, Macron. Esto que hizo Macron en Francia. Reducir pensiones y elevar la edad para tener acceso a pensionarte, jubilaciones y pensiones, porque decía,
es que tenemos que ahorrarnos 14,000 millones de dólares porque está un boquete enorme en el presupuesto. Oye, para la economía francesa, 13,000 millones de euros era nada, porque después el muy miserable, como eso no iba a pasar en la Asamblea Nacional, por eso se le están cayendo los primeros ministros, pues sí, le pega a las pensiones y a jubilaciones de la gente, eleva la edad para poder recibir una pensión, porque le faltan 13,000 millones de euros, pero luego aprueba 400,000 millones de euros para las Fuerzas Armadas. Eso es derechista, eso es ser derechista. Decir que no tienes dinero para la gente, para el presupuesto social, para aliviar la vida de las personas vulnerables, pero sí tienes muchísimo dinero para las Fuerzas Armadas. O esto que hizo el idiota de Scholz en Alemania, diciendo que la gente no se bañe para que no gaste tanto gas, que a las albercas públicas les iba a recortar el periodo en el cual les iban a tener que calentar. Decirle a la gente que ya no viaje tanto en sus coches, que viajen más en el transporte público, que apaguen las luces antes. Ah, pero 100,000 millones de dólares para las Fuerzas Armadas de Alemania. ¿Sí me explico? Eso es, eso es ser, ojo, derechista disfrazado. Y aquí me parece que, mira, ven este tipo de comentarios porque sí es importante detenerte y explicar las diferencias. Porque hay gente como este señor, Juan José Murillo, que por más que les explicas con peras y manzanas, siguen insistiendo, son lo mismo, son lo mismo. Si les explicas con peras y manzanas cuál es el origen histórico y les explicas con casos que están sucediendo en la vida cotidiana y de todos modos te vienen a decir que son lo mismo, es como de, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Sí me explico? Pero Scholz se autodenomina de izquierda progresista y miren ustedes, enriqueciendo a las Fuerzas Armadas y al sector del armamento. Macron se autodefine de izquierdas y está enriqueciendo también a costa de las pensiones y jubilaciones del pueblo y con policías extremadamente represivas. O lo que vemos en Canadá con Trudeau, de Salvador del mundo, agarrándose a besitos con Zelensky cada que podía, pero la vivienda en Canadá inaccesible, los créditos hipotecarios con intereses por las nubes, las gasolinas, el diésel, el petróleo, el combustóleo fuera de alcance. O sea, la vida en Canadá y quien vive en Canadá y me está viendo en este momento, me podrá contradecir si estoy diciendo alguna barbaridad o podrá decir, sabes que tienes razón, profe, así pasa. Pero mientras en Canadá la vida se empezó a hacer más miserable, la gente vive estresada. Bueno, ahora el estrés ya es una enfermedad crónica que genera hasta cáncer de estómago, vaya, cáncer de garganta y te engripas a cada rato porque estás estresado, etcétera, etcétera, etcétera. Miren ustedes cómo Trudeau se presentaba sonriente con este aire juvenil en el cual venía a decirnos que la vida era bella, que la vida era bonita, que la democracia, es decir, dándose el toque de paladín de la democracia, mientras sigue invirtiéndole a las industrias, a las grandes corporaciones armamentistas, mientras sigue involucrando a Canadá en los grandes proyectos de Estados Unidos que se tratan o que tienen que ver con invasiones, que tienen que ver con guerra, destinando presupuesto que originalmente estaba pensado en lo social para fortalecer a las Fuerzas Armadas. A eso me refiero con que una izquierda farsante como la de Alberto Fernández en Argentina deja atrás de sí a un Javier Milei. Una izquierda farsante como la de Sleepy Biden, que se la pasó hablando de cuántas cosas que iban a hacer por la gente de a pie y la gente de abajo, terminaron fortaleciendo a los de siempre, a los más ricos. Pues miren cómo terminó Sleepy, cómo terminó Kamala Harris, con un Donald Trump detrás. Miren ustedes, por ejemplo, si nos vamos a España, ¿no? Después de que tuviste un Felipe González que se vendía como un izquierdista, después viene un tipo tan pedante y tan patético como José María Aznar, que es de lo más recalcitrante en términos de las derechas, un tipo genocida, asesino serial como Tony Blair, o como el mismo George W. Bush en Estados Unidos. Y así vete recorriendo.
detrás de una pseudo izquierda, detrás de un gobierno pseudo progresista, de un gobierno que ofrece poner el gasto del gobierno en defensa de las sociedades, pero lo que termina haciendo es enriquecer a los sectores armamentistas, fortaleciendo a los cuerpos policíacos para que los cuerpos policíacos repriman a la gente cada que hay una manifestación. Bueno, pues entonces ahí tienen la pista de por dónde van las cosas. Por esta razón, no lo duden. Ya les advertía hace unas semanas que Trudeau iba a renunciar, que Trudeau sería el siguiente en caer. Se los advertía, ¿verdad? Bueno, pues en ese sentido, ahora les hago otra advertencia. Vean ustedes, y nuevamente con números, porque aquí no venimos a darnos la de que lo sabemos todo. Siempre todos nos apoyamos en los números. Pero a la luz, esta encuesta es una encuesta que fue publicada apenas hace 6 días. Y aquí nos dice que la tendencia es que el Partido Conservador arrase en las elecciones, incluso supere por el doble de votos al Partido Liberal. Esto, entre más cerca esté el Partido Conservador del 50% más uno, entre más cerca esté el 50% más uno, este partido este Partido Conservador, más capacidad tendrá para ser autónomo, es decir, para no necesitar ni del bloque de Quebec, ni de los Verdes, ni del Popular, o mucho menos del nuevo Partido Democrático. Pero hoy en día, a la luz de los resultados y a la luz de las encuestas que estamos viendo, ni aunque se volvieran a unir el Partido Democrático, el nuevo Partido Democrático que aparece en color naranja, con el Partido Liberal de Trudeau que aparece en color rojo, ni entre ellos dos llegarían al 50%. De tal suerte, pues, que, aunque Trudeau diga misa, que se va porque es un gran luchador, que se va porque es la neta del planeta y que él ama la democracia y que bla, 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 es que ya se va tarde, además. Ya se va tarde. Y se va tarde porque ya despedazó al Partido Liberal, jugándole al líder mundial mientras era incapaz de resolver problemas internos en su propio país. Ahora sí que, como dicen por ahí, it's over, se fue, se acabó. No le sirvió andar navegando con banderitas y con poses, porque finalmente, si no resuelves temas de legitimidad, si no resuelves los asuntos que realmente importan en casa, terminas como terminó Trudeau. Ese Trudeau juvenil que prometía un cambio, que prometía hacer a un lado la vieja política, pero que ni engrosó la clase media, ni ayudó a la clase más desfavorable, enriqueció a su familia, se enriqueció él mismo, cuando se supone que en estos países no ves enriquecimientos drásticos de políticos que llegan al gobierno y luego se enriquecen. No. Por esta razón, queridos alumnos digitales, por esta razón, la gente se la está dejando caer el apoyo.